a su nombre. Entonces Jerónimo de Rotterdam, juntamente con otros padres, empiezan a traducir del griego, del hebreo del Antiguo Testamento, empiezan a traducir a la Vulgata Latina. Esa Vulgata Latina, esa versión de Biblia que sale en el año 300, fue una Biblia que duró muchos años hasta el tiempo de la Reforma, casi 1000 años un poquito más. ¿Cuándo se dio la Reforma Protestante? ¿Alguien me dice? A ver, ¿en qué año se dio o en qué siglo? Cultura bíblica, por favor.
uno especialmente para hacer estos tipos de enseñanzas. En 1500 años. ¿De cuántos años escribió la Biblia? Hombres de guerra como Josué, hombres de conquista como David, hombres filósofos y sabios como Salomón, hombres cultivadores de huerta, esos hombres de chacra que cultivan la huerta con su palita como Oseas, hombres de poca letra como Pedro, hombres de mucha teología como Pablo, pero la Biblia no tiene errores, no se contradice. Lo que dice Génesis lo dice en Apocalipsis. Por eso es que cuando tú lees Génesis, alguien por ahí me preguntó una cuestión: oye, pero en Génesis no se encuentra la Trinidad. Muéstrame. Te abro la Biblia y te muestro que en Génesis 1:1 está la Trinidad. Dice la Biblia: en el principio Elohim Baba Babohu en el hebreo, y en el Apocalipsis encontramos esa misma palabra en el hebreo. Por eso es que la Biblia es palabra viva, perfecta para nosotros. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? La palabra de Dios es perfecto, no tiene margen de error. Por ahí si alguien te dice, bueno, alguien en una ocasión me dijo por ahí, pero la Biblia fue escrito por hombres. ¿Y qué querías? ¿Que lo escribiera un mono o un chimpancé para que puedas creerlo? La Biblia fue escrito por hombres inspirados por Dios. ¿Cuánto dicen amén? No es que Dios los dictó y pues solamente el hombre fue como escribano, no. Dios custodió la mente del hombre para que el hombre pudiera escribir las vivencias. Por eso es que cuando lees la Biblia vas a encontrar vivencias comunes y corrientes de los hombres de la Biblia. Ahí encuentras la historia de un Abraham, un hombre con errores, metió las 4 patas muchas veces. Vas a encontrar un hombre fugitivo y asesino como Moisés. Vas a encontrar en el libro de Jueces, vas a encontrar asesinatos, y la gente por ahí te va a decir, pero Dios, ¿por qué permite asesinato de niños? Es que Dios nos quiere revelar algo a nosotros. Lo que Dios quiere revelar al hombre a través de su palabra es que el hombre necesita urgentemente de un Salvador. Y ese Salvador tenía que ser el mismo Dios. No había otra persona. Tenía que ser el mismo Dios. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Y en otra ocasión enseñamos Trinidad, pero desde el Antiguo Testamento el mismo Dios tenía que manifestarse a través de su palabra. No lo podía hacer así físicamente, literalmente, porque la gloria de Dios no puede y no tiene cabida con los hombres, porque en la humanidad hay una naturaleza caída que es el pecado, que no puede jamás contrastar o tener unión con la santidad de Dios. Dios lo aborrece. Por eso es que Dios tiene que hacer en el Antiguo Testamento, para habitar en medio de la gente, tiene que hacerse una campaña, una tienda, un tabernáculo. Y en medio de ese tabernáculo Dios está presente ahí en el arca de la alianza. Pero luego en el Nuevo Testamento la máxima revelación de Dios en la tierra es Jesucristo. ¿Cuánto dicen amén? El milagro más grande es que Jesús, el mismo Dios, ha pisado la tierra y caminó con nosotros. Y Juan dice capítulo 1, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. A su nombre. La ley de Jehová es, ¿qué cosa? Lea su Biblia. La ley de Jehová es, ahí anotas esa primera grandeza. La primera característica es perfecta. ¿Qué produce esa ley de Jehová en la vida del hombre? Lee ahí mismo, ¿qué dice? Convierte, ¿qué cosa? El alma. Ahí tenemos el primer beneficio. Por eso Jesús decía, mis palabras son verdad y son vida. A su nombre. La palabra de Dios. Por eso es que cuando lees tu Biblia, tú no tienes que leer queriéndote informar. A veces leemos Biblia queriendo saber un poco de historia. Está bien, pero tú tienes que leer la Biblia poniéndote en la posición de un pecador que necesita de la salvación todos los días. Y cuando yo me pongo en la posición de un pecador que necesita misericordia de Dios, cualquier pasaje de la Biblia que yo leo me va a dar vida para seguir caminando. A su nombre.
Por eso, a ver, y muchas veces tenemos miedo a veces leer genealogías, o a veces tenemos miedo leer Apocalipsis. Qué miedo, ¿verdad? ¿Quién ha estudiado Levíticos? A ver, levante su mano el que ha estudiado Levíticos. A veces qué pereza Levíticos, y te habla ahí de altar, de tabernáculo, de plato, te habla de utensilios, te habla de madera, de cornalina. No entiendo nada, pero cuando te detienes a escudriñar, vas a entender que todos esos pasajes son figura y sombra de Jesucristo. A su nombre. Todos esos pasajes te conducen a Jesucristo. Todo, todo, todo. No hay ninguna variación. Por eso Jesús dice: yo soy el pan de vida. Lo que en el desierto los israelitas comían, el maná, eso es Jesús para nosotros. Y no murieron. El maná que los israelitas comían, dice, duraba un día. Si lo guardabas para el siguiente día se malograba. Pero cuando viene el maná del cielo, el que come de ese maná jamás vuelve a tener hambre. A su nombre. Dale fuerte palmas al Señor. Corremos. Segunda grandeza. Ahí mismo en el versículo 7. ¿Qué dice? El testimonio de Jehová, ¿qué cosa es? Es fiel. ¿Cuántos creen que la palabra de Dios es fidedigna? Es fiel y verdadera. Amén. Jesús en el Apocalipsis le dice a Juan: cierra las profecías de este libro. Cualquiera que añade a esa palabra, yo le añadiré las calamidades, yo le añadiré las pruebas, las enfermedades. Y le dice: cualquiera que quita a esa palabra siquiera una jota, yo le quitaré su parte del libro de la vida. Así que la palabra de Dios es fiel. No se puede cambiar ni añadir. No se puede decir: bueno, esto me conviene a mí y esto no. Esto es para el hermano del vecino del costado, esto es para el pastor, o esto es para los diáconos, esto es para mí. No, no. Toda palabra es inspirada por Dios. ¿Útil para qué? Para enseñar. ¿Cuánto dicen amén? Para redarguir. Entonces la palabra de Dios es fiel. Ahí tenemos la segunda característica. La palabra de Dios es fiel. ¿Cuántos creen en la fidelidad de Dios? Entonces, si tú crees que Dios es fiel, también su palabra es fiel. Porque Dios no puede decir otra cosa y la Biblia hablar otra cosa. No, no, no. Todo lo que Dios ha hablado está en su bendita palabra. Y todo lo que tú quieres escuchar de Dios desde aquí para adelante, hasta el futuro, hasta el fin del mundo, está escrito en su palabra. No puede haber otra revelación por ahí. Y no puede por ahí haber decir alguien: yo te profetizo, yo te digo, yo te ordeno. No, no, no. Si fuera Juan el Bautista o Elías o el profeta Zacarías, le puedo escuchar. Pero si es un hereje de este tiempo, mejor prefiero escuchar la palabra de Dios. A su nombre. Así que por ahí no crea alguien por ahí: yo te profetizo. Y a veces da ganas, como Elías, ¿no? Agarrar un machete y cortar la cabeza a esos herejes. Entonces, ¿qué hace la fidelidad? Sigue leyendo. El testimonio de Jehová es fiel. ¿Qué hace? ¿Qué cosa? Sabio. ¿A quién? Al sencillo. El libro de Proverbios dice que la sabiduría, hermanos, es más preciosa que cualquier otro metal o piedra preciosa que usted puede adquirir. La sabiduría, la palabra de Dios, es más preciosa que el oro y la plata. Por eso el hombre puede ganar el mundo entero, puede alcanzar la fama y todo, pero si no hay palabra que hace sabio al humilde y al humilde lo hace grande, entonces estamos alejados de la presencia de Dios. Por eso, aquel que escudriña la palabra de Dios, por muy humilde que sea, por muy pequeñito que sea, en las manos de Dios va a ser una punta de lanza para la guerra. ¿Cuánto dicen amén? Aquel que lee Biblia, por muy pequeñito que sea, de un contexto cultural, de una familia de clase baja, de un contexto de repente humilde, si guarda y obedece la palabra de Dios, va a ser útil para toda una generación. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Entonces, hace sabio al sencillo. ¿Cuántos somos humildes en el Señor? Jesús mismo fue humilde y demostró con su humildad que Él ha venido a hacer no su voluntad, sino la voluntad del Padre. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Versículo 8. ¿Qué dice el versículo 8? Los mandamientos de Jehová son rectos. No hay torcidura,
No hay altos y bajos, aunque la vida propiamente del cristiano tiene sus altos y bajos, tiene sus luchas y pruebas, pero la palabra de Dios es recto. La palabra de Dios no se puede desviar. Bueno, se acomoda a la condición del hombre. No. Usted tiene que acondicionarse a la palabra de Dios. No tiene que acondicionar la palabra a tu contexto, a tu comodidad, a tu confort. No, la palabra de Dios está para obedecerla. Porque si nosotros no escudriñamos la palabra, no vamos a entender lo que Dios quiere para nosotros y lo que Dios va a hacer para nosotros. Dos cosas distintas. Una cosa es, ¿qué es lo que Dios quiere para mi vida? Y la Biblia nos enseña de que Dios quiere la santificación. Y el apóstol Pablo dice en el Evangelio o en el libro de Efesios que nosotros nos santifiquemos todos los días. Eso es la voluntad del Padre para nuestra vida. Pero también el Señor nos enseña en el libro en la primera carta de Juan, nos dice que el Señor quiere que nosotros seamos prosperados, así como prospera nuestra alma. Seamos prosperados en toda nuestra manera de vivir. ¿Y cómo prospera el alma? El alma prospera a la medida que se sujeta a la palabra de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Y cuando quieres saber sujetarte a la palabra de Dios, el libro de Proverbios para mí es como comer miel todos los días, porque es muy precioso este libro. Y te habla de cómo debes amar la rectitud, la obediencia, la ley de Jehová. Por eso el Evangelio, el capítulo 4 de Proverbios dice, no te olvides de mi ley, que tu corazón guarde mis mandamientos, para que tengas largura de días y años de vida, y paz se te aumenten en esta tierra. ¿Quieres tener paz? Entonces meditemos en la palabra de Dios todos los días. A su nombre. Seguimos leyendo, versículo 8. El precepto de Jehová, ¿qué cosa es? Puro. ¿Cuánto dicen amén? Es puro, es el agua de vida. Jesús decía, el que cree en mí, de su interior correrá ríos de aguas vivas. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Entonces, el precepto de Jehová es puro. La palabra pureza quiere decir sin mancha. La palabra pureza es correcto. La palabra pureza es, hermanos, sin variaciones, es perfecto en toda su esencia espiritual. Cuando lees la palabra de Dios, siempre te va a producir en tu vida santificación. Cuando lees la palabra de Dios, si es que estamos caminando en pecado, la palabra de Dios nos va a decir, corrígete, corrígete. Si estamos caminando mal, la palabra nos va a enderezar. Si la palabra de Dios, si estamos caminando en tiempos de oscuridad, la Biblia dice que lámpara es a nuestros pies la palabra de Dios. ¿Cuánto dicen amén? ¿Qué hace la palabra de Dios? Con su pureza alumbra los ojos. ¿Cuánto dicen? Gloria a Dios. Entonces eso es lo que David decía en su Salmo 19, ¿verdad? 119. Ese libro o ese capítulo de Salmo 119 lo escribe un hermano, un cristiano enamorado de la palabra de Dios. Si alguien lee el Salmo 119, ya se ganó por ahí, como alguien dice, una lotería, porque es precioso ese salmo. Es un cristiano enamorado de la palabra de Dios. Lámpara es a mis pies, con que limpiará el joven su camino. En mi corazón he guardado tus dichos, tus palabras son más dulces a mi paladar. Así sucesivamente. Entonces, la palabra de Dios alumbra nuestros ojos, y cuando tenemos los ojos espirituales bien alumbrados, no vamos a tropezar, amén. Siempre vamos a ver por dónde estamos caminando. No vamos a ir a ciegas, no vamos a ir a la deriva, no vamos a ir a ver, voy a probar qué va a suceder de aquí adelante. No, usted va a caminar recto y seguro hacia adelante. ¿Cuánto dicen amén? Aunque la gente puede decir lo contrario, aunque la gente te pueda direccionar a lo contrario, usted déjase direccionar por la palabra que te alumbrará todos los días el caminar de nuestra vida. Dale gracias y glorias al Señor, a su nombre. Seguimos leyendo el versículo 9, ¿qué dice? El temor de Jehová es limpio. ¿Cuántos creen que Dios nos limpia de toda inmundicia?
Nos limpió de nuestro pecado, nos dio vida y vida eterna, nos hizo nacer de nuevo. Y si alguien todavía no ha nacido de nuevo, le invito y le invitamos en esta noche. Hay una salvación tan grande que Jesús ha dejado en la cruz del Calvario. Y esa salvación tan grande nos va a hacer a nosotros, hermanos, parte de las bendiciones presentes y futuras. Las bendiciones presentes que Dios nos puede y nos debe y nos puede dar, no es que nos debe, sino que nadie ha hecho méritos para que nosotros merezcamos nada, sino que Dios nos da bendiciones por puro afecto de su voluntad. Nos da porque somos hijos obedientes y nos da porque Dios nos ama. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Pero si no nos da en esta tierra, no importa, ¿verdad? Igual le seguimos sirviendo al Señor, amén. Está en la patria celestial lo más grande que nosotros estamos esperando. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Entonces, el temor de Jehová es limpio, limpia el camino, limpia el corazón, limpia la vida, limpia las circunstancias, limpia los pensamientos. Por eso el apóstol Pablo dice en Efesios, ¿no? Vístate de toda la armadura de Dios. Y la armadura de Dios justamente es pues la palabra del Señor. Efesios capítulo 6 te da las armaduras para que puedas proteger tu mente, para que la mente no esté cauterizado por pensamientos negativos del mundo o de repente entretenido en las cosas del mundo, sino entreténgate en las cosas de Dios, en su bendita palabra. ¿Cuánto dicen amén? Entonces el apóstol Pablo dice ahí que la palabra de Dios es espada. Toma la espada de doble filo para que puedas defenderte y también puedas arrebatar al diablo las almas que tiene en sus manos. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? La palabra de Dios alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Pasarán los cielos y la tierra, pero la palabra de Dios permanece para siempre. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Entonces no hay variación. Crea la palabra de Dios. Y no solamente cree, sino que obedezca la palabra del Señor Jesucristo. Y Jesús, terminamos con esto, cuando está en el huerto del Getsemaní, Jesús pide 3 cosas para la iglesia. En el capítulo 17 de San Juan, usted lo va a leer en su casa. Jesús está orando en el huerto del Getsemaní y de pronto eleva esta oración tan grande que no debemos olvidarnos nunca. Por eso si alguien por ahí de repente duda de que si está o no está orando la iglesia por ti, hubo alguien tan grande y tan poderoso que ha orado al Padre para que tú sigas caminando firme. ¿Qué mejor que la oración de Jesús por nosotros y para nosotros? Amén. Es como si un hermano viniera y orara a tu favor. Jesús oró por nosotros en el huerto del Getsemaní. Y dice la primera oración: Padre, yo quiero que ellos sean uno, así como tú y yo somos uno. La primera petición que Jesús hace. Y luego dice: Padre, guárdalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Así que cuando leemos la palabra de Dios, estamos leyendo o aspirando vida. ¿Sabe por qué? Porque cuando Pablo dice en segunda de Timoteo 3:15 que toda palabra es inspirada, esa palabra inspiración viene de un griego que contrasta con el espíritu, neuma. Y neuma significa vida. Entonces, cuando leemos la palabra de Dios, estamos aspirando vida para nosotros todos los días. Y mi Padre le amaremos. Qué lindo. Cuando uno ama la palabra de Dios, Jesús le ama y también viene y hace morada con nosotros el Señor Jesucristo. A su nombre.
Y por último, los juicios de Jehová son verdad. Todos son justos. Usted no puede negociar por la palabra o con la palabra. Usted no puede traficar con la palabra. Usted no puede usar la palabra. A veces usamos la palabra como amuleto y tengamos mucho cuidado en eso. A veces veo por ahí, voy a poner Biblia en mi cabecera para no tener sueños pesados. O a veces, a ver, voy a leer la Biblia y voy a echar suerte a ver dónde cae mi dedo y eso voy a leer. Y cae donde dice, y Judas fue y se ahorcó. Vaya, haga tú lo mismo. No, eso no es para mí. Por eso lee la palabra de Dios, teniendo en mente que Dios te va a hablar y Dios quiere salvarte. Amén. Lee la palabra de Dios teniendo en cuenta que tú al leerla, cualquier pasaje de la Biblia, estás leyendo vida. Empieza mañana por Génesis, Éxodo, lo que sea, pero estás leyendo vida. Y es Jesús el que ha querido comunicar vida para nosotros. Y por eso Jesús decía, yo soy ese pan vivo. Y ese pan es lo que Jesús le da a sus discípulos. Y ese pan de vida tenemos hoy en nuestras manos. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Póngase de pie ahí donde está, por favor. Así que la iglesia tiene que tener en cuenta de que la palabra de Dios para nosotros es el manual de vida. Y por eso Dios le advierte muchas veces al pueblo de Israel. ¿Sabe por qué el pueblo de Israel fueron muchas veces llevados cautivos, o por lo menos fueron arrasados por muchas naciones? Porque este pueblo, a pesar de lo que tenía los mandamientos de Dios, se desviaban rápidamente a dioses ajenos. Se inclinaban a otros ídolos. De repente ahora nadie se inclina a otros ídolos, pero muchas veces dejamos de lado los mandamientos de Dios y a veces nos generamos nosotros ídolos en casa, en la vida cotidiana, ídolos a veces. Por eso Jesús decía, traed, venid a mí, traed sus yugos, traed y tomad mi yugo. A veces nosotros estamos lastrados por yugos que a veces no nos deja avanzar en la palabra, no nos deja crecer, cuando Jesús nos invita todos los días, llevad mi yugo sobre vosotros, porque ligera es mi carga. ¿Cuántos creen que el Señor Jesucristo nos ayuda? Amén. A veces se hace pesado el evangelio porque estamos luchando nosotros mismos por nuestra fuerza. A veces el evangelio es pesado, lo sentimos de repente pesado. A veces sentimos como una carga porque estamos luchando nosotros solos, sin la ayuda del Espíritu Santo. Pero cuando hay ayuda del Espíritu Santo, el evangelio es sencillo, porque hay un Dios poderoso que nos ayuda a caminar todos los días. Amén. Oramos al Señor. Cierra sus ojos ahí donde está. Dale gracias a Dios por la palabra que hoy tienes en tus manos. Dale gracias a Dios. Mira, Moisés, David no tenía toda la Biblia en sus manos, pero dice la palabra del Señor es recto, es perfecto. Moisés no tenía de repente la Biblia como tenemos ahora impreso, pero dice la palabra del Señor es vida para nosotros. El libro de Deuteronomios dice que la palabra de Dios te alumbrará por donde vas. Al acostarte, al sentarte, al levantarte en tu caminar, la palabra de Dios será como medicina a tu cuerpo. Dale gracias a Dios. Yo, Señor, te doy gracias por tu palabra. 66 libros, Señor, que me comunican vida todos los días. 66 libros que han sido escritos, Señor, por hombres comunes y corrientes, falibles, pero que tu palabra, Señor, siempre los ha perfeccionado. Gracias por tu palabra, Señor Dios mío. Han pasado muchos años, han pasado generaciones para que hoy, Señor, podamos tener tu bendita palabra en nuestras manos, impresa, Señor, en todos los idiomas del mundo, en todos los contextos, Padre Santo. Gracias por esta bendita palabra. Ayúdanos todos los días a ponerla por obra, Señor. No queremos ser solamente oidores, de labio para afuera te honramos. Queremos ser hacedores de tu bendita palabra. Así como tu palabra nos dice en esta noche, convierte el alma, Señor, hace sabio al humilde, Señor, alegra el corazón del que está triste y alumbra el camino de aquel que está caminando en tu sendero, papá. Gracias, Señor Jesús. Damos gracias y glorias por tu bendita palabra. La gloria sea al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios.
Que Dios los bendiga. Seguimos meditando en esta preciosa palabra, Salmo 19. Muchas bendiciones. Gracias, pastora.